Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Hoy queremos hacer un análisis de la representación de las universidades de gestión privada en un órgano conocido como extrapoder, que es el Consejo de la Magistratura. Y titulamos nuestro análisis la elección del representante de la universidad privada en el Consejo de la Magistratura. ¿Violaría disposiciones constitucionales y legales? Sobre todo por el procedimiento que se ha establecido para esta elección. Y la Constitución Nacional dedica 3 artículos precisamente a la representación al Consejo de la Magistratura, dedica 3 artículos al Consejo de la Magistratura y quiero compartir rápidamente con ustedes para poder contextualizar y puedan comprender básicamente cuál sería el desarrollo del análisis del programa de hoy. El artículo 262 de la composición del Consejo de la Magistratura. Dice la Constitución, el Consejo de la Magistratura está compuesto por un miembro de la Corte Suprema de Justicia designado por un representante del Poder Ejecutivo, un senador y un diputado, ambos nominados por su Cámara respectiva, 2 abogados de la matrícula nombrados por sus pares en elección directa, un profesor de las Facultades de Derecho de la Universidad Nacional elegido por sus pares y un profesor de la Facultad de Derecho con no menos de 20 años de funcionamiento de las universidades privadas elegido por sus pares. La ley reglamentará los sistemas de elección pertinentes. Termina diciendo el artículo 262 de la Constitución Nacional. Entonces, dentro de la composición del Consejo de la Magistratura, lo que queremos destacar es que hay un representante de universidades privadas y en este caso de una unidad académica. En este caso la unidad académica sería la facultad, ¿sí? Facultad de Derecho. El artículo 263 de los requisitos y de la duración. Los miembros del Consejo de la Magistratura deben reunir los siguientes requisitos: ser de nacionalidad paraguaya, haber cumplido 35 años, poseer título universitario de abogado y durante el término de 10 años, cuanto menos, haber ejercido efectivamente la profesión o desempeñado funciones en la magistratura judicial o ejercido la cátedra universitaria en materia jurídica, conjunta, separado o alternativamente. Durarán 3 años en sus funciones y gozarán de iguales inmunidades que los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Tendrán las incompatibilidades que establezca la ley, termina diciendo el artículo 263 de la Constitución Nacional. Y el artículo 264 de los deberes y de las atribuciones. Son deberes y atribuciones del Consejo de la Magistratura, inciso 1, proponer las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia, previa selección basada en la idoneidad, con consideración de méritos y aptitudes, y elevarlas a la Cámara de Senadores para que los designe con acuerdo del Poder Ejecutivo. Proponer, inciso 2, proponer en ternas a la Corte Suprema de Justicia con igual criterio de selección y examen los nombres de candidatos para los cargos de miembros de los tribunales inferiores, los de jueces y los de los agentes fiscales. E inciso 3, elaborar su propio reglamento. Y 4, los demás deberes y atribuciones que fijen esta Constitución y las leyes. Ustedes podrán dimensionar la importancia de este órgano denominado Consejo de la Magistratura y que tiene una representación ahí, las universidades privadas. Una primera cuestión, nunca terminé entendiendo por qué en las legislaciones, sea digamos en la Constitución Nacional o en las disposiciones legales, otra figura como las leyes, ¿no? En donde, digamos, el legislador establece una antigüedad. Realmente nunca entendí, ¿verdad? No sé para qué, porque finalmente la persona que es designada, ¿verdad? No necesariamente conlleva todo el know-how, digamos, toda esa experiencia de los años de funcionamiento de una unidad académica. Pero en fin, suele aparecer, ¿verdad? Un tema interesante que podríamos debatir probablemente en otro programa. Lo cierto y lo concreto es que para el caso del representante de una universidad privada, estableció como requisito la Constitución Nacional 20 años de funcionamiento de la Facultad de Derecho, ¿sí? Como requisito. Obviamente estamos hablando, la Constitución se sanciona y promulga
el 20 de junio de 1992, se reglamenta estos 3 artículos constitucionales, un año después, en el 93, y en aquel entonces la única universidad de gestión privada que cumplía con este requisito era la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y por tanto, digamos, la Católica fue la que estuvo, digamos, representada en términos de universidad de gestión privada dentro del Consejo de la Magistratura. Ocupó otra universidad. Y bueno, de eso vamos a hablar durante el desarrollo de nuestro programa. Lo cierto y lo concreto es que, según informaciones que manejamos, y vamos a corroborar esas informaciones hoy también en el desarrollo de nuestro programa, es que el representante actualmente de la universidad privada fenece su mandato en el mes de septiembre de este año y se está convocando precisamente a elecciones con, digamos, la siguiente característica, que ya hay varias universidades que cumplen con este requisito constitucional. Por tanto, ¿cómo debe ser ese procedimiento establecido, digamos, en la Constitución cuando se trata de elecciones para un órgano como el del Consejo de la Magistratura e incluso la propia ley, ¿sí?, del Consejo de la Magistratura? Y cuando decimos lo que dispone la Constitución, hay que comprender muy bien que no nos referimos solamente a los 3 artículos, porque ningún artículo de la Constitución debe interpretarse, ¿sí?, por sí sola, en el sentido que hay que interpretarlo en el contexto del sistema. Es decir, cualquier artículo constitucional que se quiera interpretar, tengo que tener en cuenta desde el preámbulo, ¿sí?, de la Carta Magna hasta, digamos, el último artículo de la Ley Fundamental de la República. Dicho esto, voy a presentar a mis invitados para poder hablar de este tema. Nos acompañan hoy el abogado Jorge Rolón Luna, ex juez electoral y constitucionalista. Muy buenas noches, Jorge, y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches. Un gusto estar compartiendo esta mesa con el colega, a quien vas a presentar en un rato, y contigo como siempre y a las órdenes. Muy amable. También nos acompaña hoy en Visión País el abogado Constancio Mendoza, actualmente presidente de la Asociación de Facultades de Derecho de Universidades Privadas del Paraguay. Muy buenas noches, Constancio, y gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ti, un saludo a la audiencia y un gusto estar acá con Jorge y contigo en este tema muy importante para todos. Sin lugar a dudas, habíamos compartido con nuestra audiencia precisamente las atribuciones del Consejo de la Magistratura y la representación que tienen las universidades privadas dentro de este organismo, que está convocando a elecciones para poder renovar su representante. Esa renovación, obviamente, se tiene que dar como parte de un proceso eleccionario, y ese proceso eleccionario obviamente tiene que cumplir con disposiciones constitucionales y legales. ¿Cómo se está procediendo eso? Porque hay algunas dudas que se instalaron en estos días en relación justamente de cómo se estableció el propio calendario electoral, incluso la propia asociación, que nos va a explicar seguramente después el abogado Constancio Mendoza, que actualmente está presidiendo una asociación justamente de facultades de Derecho de universidades privadas del Paraguay, y todos los detalles que hacen precisamente a este proceso electoral. Brevísima pausa, no se muevan, ya volvemos. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo. Cada 2 horas ingresa una denuncia en el Ministerio Público por algún tipo de abuso infantil. O sea que serían 2 al día, contando las horas laborales. Un promedio de 10 denuncias por día. Es muchísimo. Con amplias gamas especializadas y abierto a diversas interpretaciones. Es un proceso bastante riguroso. Entendemos que tiene que ser así porque así lo requieren las actuales circunstancias de la justicia en nuestro país. El doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. Legalmente hablando. Domingo 21 horas. NPI nos conecta todo el tiempo.
¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Decíamos en la introducción que para poder entender la conformación del organismo del Consejo de la Magistratura y la representación de las universidades privadas en ese organismo está regulado básicamente por artículos constitucionales y la ley específica precisamente del Consejo de la Magistratura, que es la número 296, en lo que refiere precisamente a la elección de los representantes de la Facultad de Derecho. En el artículo 14 dice de la convocatoria, en el 15 habla de la elaboración de padrones, 16 de la opción, en fin. A lo que voy es que las reglas precisamente para la elección se establece, insisto, en la Constitución Nacional en principio, en la ley específica del Consejo de la Magistratura y obviamente al hablar de elecciones necesariamente también tenemos que referirnos a una ley que regula justamente el proceso eleccionario. En ese contexto, Constancio, existe una asociación de facultades de derecho de universidades privadas del Paraguay. ¿Cuántas, digamos, universidades integran esta asociación? Bueno, en este momento puedo dar fe de lo que me tocó participar ya a partir del 2021, donde se constituye, digamos, entre las universidades, la Universidad Católica, la UTIC, la Universidad Americana, la Universidad Autónoma de Asunción, la UNINORTE, en una mesa, digo el proceso, previamente nos reunimos para analizar todo el tema de la selección del representante y se constituye la asociación de facultades de Derecho entre aquellas que cumplen, digamos, los requisitos establecidos en la Constitución Nacional, ¿verdad? A partir de ahí ha empezado a funcionar y hoy nuevamente en marcha, digamos, el proceso, como bien lo has dicho, en septiembre fenece el mandato y por el estatuto de la propia asociación y por imposición incluso de la propia ley del Consejo de la Magistratura, se establece un plazo para la selección, ¿verdad?, de representante. Entonces, y también van uniéndose otras universidades, hoy la Universidad Privada del Este, la UNINTER, la UNIDA, se van sumando, digamos, a ser parte de esta asociación, ¿verdad?, que es una cosa, y otra cuestión es la participación en el proceso de selección, digamos, del representante, ¿verdad? Una cuestión que no es menor, Sí. Constancio. ¿Quiénes pueden participar de estas elecciones? ¿Solamente aquellos que están asociados a esta, valga el énfasis, a esta asociación? ¿O pueden hacerlo también por fuera? Claro, es justamente lo que... La constitución de la asociación es, digamos, una entidad que reúne a aquellas que quieran ser parte, obviamente, de esa asociación, ¿verdad? Ahora, en ese mismo ámbito, y esa es la tesis, ese es el planteo que hace la asociación, pueden participar, de hecho, todas aquellas facultades de derecho que cumplan con el requisito constitucional establecido, ¿verdad? Pueden, sin ningún problema, sean parte o no de la asociación, pueden participar. Ahora, una última cuestión en esta intervención tuya. ¿Esta asociación por qué instancia está reconocida? Es una asociación privada establecida dentro del marco del Código Civil, ¿verdad? Y ya, digamos, relato el proceso anterior, una vez establecida la constitución de la asociación, se ha hecho comunicación al Consejo de la Magistratura y una vez culminado el proceso, se ha hecho la comunicación correspondiente a los poderes del Estado de la existencia y del desarrollo, digamos, de la selección en su ámbito del representante de las universidades privadas. O sea, ¿se puede decir que esta asociación hoy tiene un reconocimiento del Consejo de la Magistratura entonces? Desde luego que sí. Es más, la constitución de esta y este proceso ha sido comunicada incluso al Consejo de la Magistratura. ¿Hay un acto administrativo, alguna Sí, resolución una del Consejo? comunicación al Consejo de la Magistratura. Quiero entender, Constancio, cuando mencionaste primero 4 o 5 universidades y luego agregaste otras Sí. más, porque en la producción periodística precisamente estuvo haciendo, digamos, una compilación de informaciones y encontramos
dentro de esta asociación solamente la que habías mencionado en principio, no la última que mencionaste, y además hay otras universidades también que obviamente ya cumplen el requisito de los 20 Sí. y que hoy están fuera, digamos, fuera de esta asociación y obviamente tienen el derecho, digamos, de postularse también y participar de este proceso electoral, pero no forma parte de la asociación en concreto. ¿Con cuántos integrantes hoy cuenta la asociación? Mira, te debo, si me permitís, Sí, voy por a supuesto. darte las que yo, porque en esta ocasión, incluso en el día de hoy, se está procediendo, digamos, a la aprobación, digamos, a la integración incluso de otras nuevos integrantes, digamos, de la asociación. Pero quiero ser preciso para decirte, ¿verdad? Sí, sí, sí. La Universidad Privada del Este, la UPAT, ¿verdad? La UNINorte, la UETCD, la UAA, la UNIDA, la Universidad del Pacífico, la UNINTER, ¿verdad? Son las que se integran justamente a partir de esta fecha, ¿verdad? A partir de esta fecha. Sí, Bueno, además de la Católica, la Universidad Americana, que ya son parte, ¿verdad? La UTIC, que también es parte, ¿verdad? ya. Quiero volver sobre ese tema Sí. en una segunda intervención. Jorge, atendiendo un poco a los preceptos constitucionales y a la propia ley del Consejo de la Magistratura y la ley electoral, se requiere necesariamente una asociación de este tipo como para poder, digamos, postularse para el cargo de representante de las universidades privadas en el Consejo de la Magistratura? Si se me permite, quiero ahondar un poco en lo que estuviste diciendo al comienzo. ¿Cómo no? ¿Sí? Es importante tener bien claro que estamos hablando de la integración de un órgano de rango constitucional. ¿Sí? Ujú. ¿Sí? Rango constitucional, no legal. Sus integrantes tienen inmunidades, tienen inhabilidades propias de senadores, diputados, del propio presidente y vicepresidente de la República. Se los remueve únicamente por vía de juicio político. O sea, estamos hablando de, dentro de la estructura del Estado paraguayo, de los funcionarios de mayor rango. Ujú. En este caso, un órgano extrapoder, ¿sí? Que vienen desde el sector privado, en este caso, dada la conformación plural que tiene este órgano, ¿sí? Que no es única, digamos, en nuestro sistema, pero tiene la característica de que ese rasgo se lo da la propia Constitución. Bueno, dicho esto, o sea, estamos hablando de lo más alto de la burocracia especializada en nuestro país y de funcionarios con lo que los romanos llamarían imperium, ¿sí? Con capacidad decisoria y muy importante. ¿Qué hacen? Eligen las ternas de quienes van a ser ministros de la Corte Suprema de Justicia, fiscal general del Estado, jueces, fiscales y defensores públicos. Además, pueden eventualmente ser parte del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Hago esta introducción para que se tenga bien claro lo delicado que es este asunto, ¿sí? Y la responsabilidad que tiene quien fuere electo, ¿sí? Y la necesidad de que quien fuere electo tenga la representatividad debida, 1. 2. El proceso de selección deba ser impecable, sin mácula, ¿sí? Inobjetable desde cualquier punto de vista. Esto, como dirían los abogados, cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Entonces estamos hablando de algo delicado, importante desde el punto de vista de un sistema republicano de gobierno y del diseño constitucional de nuestro país. Dicho esto, la Constitución y la ley dicen muy poco en cuanto a uno de los temas más importantes en este asunto, que es quién elige. No quienes, que sabemos que votan los profesores de Derecho de las facultades que están, digamos, habilitadas por ese requisito que es constitucional. Sí. Sí, sí. Acá hay que notar una diferencia que hay con el hecho de que los abogados también eligen a sus representantes. Ujú.
a través del voto de los abogados. Pero ahí no se requiere de ninguna antigüedad para los abogados, ¿sí? Y además, esto es un comentario al margen, tampoco hay muchas exigencias con respecto a el tiempo de ejercicio de la profesión u otras cualidades que deberían tener los abogados. Y sabemos que sea una profesión que se ha masificado y, bueno, no hace falta que se haga hincapié en eso. Es una diferencia interesante de señalar. Vuelvo otra vez al tema principal. Entonces, ¿quién dice, más allá de la norma, quién convoca? ¿Sí? ¿Quién hace el padrón? ¿Quién nombra y por qué procedimiento al tribunal electoral, que es el que va a administrar el proceso eleccionario? Y otras cuestiones más que hacen a esta parte del asunto, ¿sí? Entonces, acá hay un problema que tiene que ver con el quién, cómo, cuándo, dónde, por qué procedimientos y cómo hacemos para determinar si está primero el huevo o la gallina, ¿sí? En el sentido de que la norma hace unas generalizaciones reglamentando la Constitución, pero no ahonda sobre eso. Si uno mira la ley, que en teoría es la que reglamenta esto, ve que ya se sumerge en el proceso eleccionario y dice, bueno, se tiene que hacer de esta forma, llamar tantos días, pero ¿quién hace eso? ¿Con qué mandato? ¿De quién? Con el reconocimiento de quién, según la Constitución y la ley, porque la Constitución y la ley no dicen quién tiene que reconocer a quien aglutine a estos profesores de derecho. Es el Consejo, es la justicia electoral. No existe un acto normativo de estos dos ámbitos que uno supone, porque la ley no lo dice, que deberían dar un cariz formal a esto, en esa dirección. No hay un acto, lo reconoció Constancio. Sí, hemos comunicado, dice, hemos comunicado creo que al Consejo. Una cosa, yo puedo comunicar también que yo me asocié con unos amigos y somos todos profesores de alguna universidad que cumple los requisitos y le comunicamos. Ok. Entonces, a lo largo del tiempo, lo que ha ocurrido es que esto se ha manejado. Y aquí vuelvo al tema original, que es la importancia de este órgano. Y como muy bien lo dijiste, Francisco, y yo recojo eso que dijiste, no es que no se, voy a hacer una precisión, no es que no se pueda interpretar la Constitución de manera aislada. Se debe interpretar siempre, obviamente, tomando en consideración el contexto, el tema, pero también todo el sistema constitucional, ¿sí? Muy bien lo dijiste, desde el preámbulo. Ahora, yo matizo esto diciendo lo siguiente, más que interpretar en este caso, hay que leer la Constitución teniendo en cuenta todo el plexo de normas que la componen. Entonces, Paraguay se autodeclaró, según su Constitución, como una república y una democracia representativa, participativa y pluralista, ¿sí? Bueno, ¿dónde está la participación de los profesores de Derecho aquí? Yo he conversado con muchísimos profesores de Derecho en estos días y no tienen idea. He conversado con profesores de Derecho de la Universidad Católica. Y ojalá se me perdone por esta infidencia, pero conversé hace unos días con Rafael Filisola, constitucionalista, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Él se enteró que había una convocatoria para la cual... Y ahí vuelvo a traer la Constitución que habla de participativa, representativa, en donde ciertos valores republicanos que se han ido también de alguna manera asentando con las propias normas constitucionales, pero a su vez leyes, nos dicen que uno de los valores más importantes de nuestro sistema es la transparencia. Acá la gran mayoría de los profesores de Derecho, con o sin derecho subjetivo al voto, no están enterados de esto. Y ese es un hecho incontrastable, Constancio, y me puedes traer todo eso, pero los perros no saben, los profesores de Derecho no saben, las profesoras tampoco, no saben que esto está en marcha, ¿sí? Entonces, y eso es, hasta si se quiere en términos constitucionales, pecaminoso. ¿Por qué pecaminoso? Porque hoy día tenemos redes sociales, tenemos plataformas de diverso tipo y de una variedad tremenda para hacer saber cosas, comunicar cosas, ¿sí? Y a veces vamos a sacar
todo lo que la tecnología hoy nos da como plataformas de comunicación, ¿sí? Desde redes sociales, sistemas de mensajería, blogs, páginas web, etcétera, ¿sí? Y vamos a lo tradicional, al mundo analógico. Se juntan unos decanos que tienen buenas intenciones, si las tuvieran, llaman a una conferencia de prensa, invitan al colegio de abogados, a los decanos de toda la facultad, con o sin derecho, y les dicen, queremos hacer algo por primera vez, porque a lo largo del tiempo no se hizo esto, ¿sí? Esto ha sido criticado, ha sido judicializado ya más de una ocasión. Así es. ¿Sí? Esto no es una cosa, esto que yo estoy señalando no es un reclamo o una crítica nueva. Entonces se hace una conferencia de prensa y se dice, se le convoca a la gente y se dice, bueno, vamos a hacer esto bien por primera vez. Vamos a establecer parámetros para saber cuáles son las facultades de derecho con derechos subjetivos, reitero, a participar, ¿sí? Vamos a hacer un listado, vamos a decir quiénes son, previo acuerdo entre todos, que nadie diga no vos sí, vos no, porque la ley ni la Constitución no le otorgan ningún poder a este, creo que dijiste asociación, pero es consejo. Tengo entendido que es consejo. Sí, denominamos o sea, no consejo, conoces el ¿verdad? nombre de lo que presidí, no. Constancio. Dijiste 3 veces, pero hay asociación y yo me quedé y así. asociación, ¿verdad? Y Es un justamente, consejo. Sí. Ese es su nombre oficial. Sí. Ok, entonces, todos los decanos, con y sin derecho, establecen parámetros. Eso sería en un sistema republicano y en un ámbito donde la buena fe prima. Pero mi criterio modesto, y yo puedo estar muy equivocado, me equivoco con frecuencia, es que esto está hecho de una manera tal que no participe la mayoría. Hay cosas ya anecdóticas acá, como que los miembros del tribunal, que nadie sabe quién los eligió. Nadie sabe. Yo hablé con mucha gente, nadie sabe. ¿En qué acto jurídico, basado en qué norma? Porque esto pues tiene que venir en cascada, ¿sí? Está la Constitución, la ley, si hay algún reglamento, si hay un órgano que planea por sobre esto, que podría ser el Consejo de la Magistratura, o podría ser la Justicia Electoral, que derive alguna autoridad a este Consejo, que yo no sé de dónde la sacó, porque estamos hablando de elegir a una persona que va a ocupar un cargo en un órgano constitucional, Constancio. Sí, no va a ser el presidente del Club Deportivo Sajonia No, desde luego. o el Centenario. Entonces, ¿cómo se realiza yo ahí, entre los abogados, por ejemplo? Perdón, yo quiero terminar, Sí, porque sí, yo no interrumpí en ningún momento Sí. a nadie. Quiero cerrar esto. Entonces, desde mi punto de vista, tenemos cuestiones que son objetables de larga data, porque esto es un mal hábito que se viene repitiendo. Y no es un mal hábito como el que se mete el dedo a la nariz delante de la gente o el que escupe en el suelo. Es un mal hábito que probablemente sea producto de un deseo de cooptar un ámbito dentro del Estado y hacerlo un coto de caza de siempre los mismos. Yo no quiero entrar en las cuestiones personales y voy a hacer lo imposible por no entrar, aunque en Paraguay es tan difícil. Pero acá vemos repetirse nombres que tienen que ver con estudios jurídicos. Y yo le diría esto al propio cardenal, a quien tuve el gusto de conocer hace un tiempo. Ni siquiera es algo, estos representantes que han venido a lo largo de, sobre todo en los últimos tiempos, ocupando ese cargo, no lo hacen representando a la Universidad Católica y ni siquiera y mucho menos a las facultades de Derecho de la Universidad Católica. En realidad es un grupo de amigos, ¿sí? Y eso usted, Francisco, puede hacer una encuesta entre los abogados y preguntarle si saben de esto, si conocen la manera en que esto se hizo, si ha sido sometida por parte de la docencia de Derecho en alguna instancia algún tipo de digamos, evaluación de estas personas que han ocupado estos cargos. Si han hecho rendición de cuentas, porque veo que una persona que ya ocupó se vuelve a postular. Es lo que creo que es así. Entonces, ha rendido cuentas a sus pares. Hay una instancia de rendición. Estamos en el año 2021, tenemos disposiciones constitucionales y legales que exigen transparencia, rendición de cuentas, etcétera, etcétera. ¿Dónde está la participación del gremio de abogados que a su vez debería estar interesado en esto? Porque no es una cuestión meramente electoral, es un órgano constitucional. Y luego la participación de alguna manera de los docentes de derecho de todo el Paraguay.
Tengo que ir a una brevísima pausa. A la vuelta, por supuesto, Sí. va a contestar el doctor Constancio Mendoza. No sin antes, este concepto, varios de los conceptos desarrollados por el doctor Jorge Rolón Luna, solo quiero rescatar uno de los últimos conceptos. La cuestión de la representación en el ámbito de las ciencias políticas no es una cuestión menor, porque precisamente el que representa necesita permanentemente de lo que se llama en el ámbito de las ciencias sociales y políticas la legitimación. Es decir, representa en este caso a las, digamos, facultades de derecho de las universidades privadas. Por tanto, tienen derecho, plural, tienen derecho todas las facultades de derecho de las universidades privadas, ¿sí?, saber qué hace su representante en un órgano como el Consejo de la Magistratura. Esto no es una cuestión, digamos, menor. Y sobre todo por el modelo de gobierno que enfatizó también el doctor Jorge Rolón Luna, ¿verdad?, del modelo de gobierno adoptado en nuestra Constitución, el gobierno democrático, representativo y pluralista. Un par de cuestiones instalaron nuestros invitados, un par de cuestionamientos críticos planteó el doctor Jorge Rolón Luna, que a la vuelta de la pausa vamos a escuchar ahora la versión del doctor Constancio Mendoza, de sobre todo esta conformación de esta asociación. Ya hay un calendario electoral, hay, digamos, un estatuto de la asociación, un calendario, hay un tribunal, en fin, todo eso, digamos, cómo se conformó, quién reconoce, cuándo se va a hacer las elecciones, en fin, hay un par de cuestiones ahí que no terminamos de comprender. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo. Cada 2 horas ingresa una denuncia en el Ministerio Público por algún tipo de abuso infantil. O sea que serían 2 al día, contando las horas Serían laborales un promedio de 10 denuncias por día. es muchísimo. Con amplias gamas especializadas y abierto a diversas interpretaciones. Es un proceso bastante riguroso. Entendemos que tiene que ser así porque así lo requieren las actuales circunstancias de la justicia en nuestro país. El doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. Legalmente hablando. Domingo 21 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. La elección del representante de las universidades privadas en el Consejo de la Magistratura, nos preguntamos, ¿violaría disposiciones constitucionales y legales? Y nos hacemos esta pregunta a partir de una serie de cuestionamientos que hoy precisamente las varias facultades de derecho de varias universidades privadas que incluso cumplen el requisito están cuestionando. Aquí el dato creo importante que debemos obviamente compartir con la audiencia antes de escucharle, doctor Constancio, es que ya hay un calendario electoral incluso de esta asociación que usted preside, ¿verdad? Sí. Hay un calendario electoral, ya están conformados, digamos, los miembros del tribunal electoral. O sea, ¿cómo lo hicieron? Usted dice incluso que ahora van a integrar más universidades, pero ya hay una fecha que comenzó a regir, el calendario electoral ya comenzó a regir. ¿Esto qué significa? Y además tenemos información que el domingo pasado se cerró la fecha, digamos, de aquellos que eventualmente pudieran tener interés para postularse a este cargo electivo. Entonces, no entendemos la incorporación de estas nuevas facultades de derecho de universidades privadas, existiendo ya un calendario que comenzó a regir mucho antes, digamos, de que se integren más universidades privadas a esta asociación. ¿Cómo entender todo eso?
Bueno, primeramente yo voy a dar, digamos, mi vivencia, lo que me toca vivir a partir de este proceso y la función que me toca, ¿verdad? Una función de coordinación, digamos, de un espacio que ya tiene un precedente, digamos, anterior, en la anterior elección, que es a partir del cual yo conozco, digamos, de su existencia. Y cómo empezó esto, bueno, yo valoro sobremanera toda la explicación, el preámbulo que dio el doctor Jorge. En aquella ocasión me acuerdo de que nos reunimos en una mesa los representantes de todas aquellas universidades que estaban, digamos, acreditadas ante el CONES, ¿verdad?, que tenían, digamos, habilitadas las carreras y el tiempo de vigencia, ¿verdad? Entonces, ¿Me hubo permití? Perdón, le tengo Sí. que, perdón, doctor, pero una cuestión de precisión Sí. conceptual. Ni en la Constitución, ni en la ley del Consejo de la Magistratura entiendo. habla de acreditación de carrera, simplemente de funcionamiento, Por eso, de pero 20 años en el listado desde cuándo funcionaron, ¿verdad?, en algún lado. Entonces, nos reunimos entre todos y se establece una asociación, ¿ya?, en ese entonces consejo. Esta es una continuación del Consejo de Decanos que se conformó entonces. Se hizo el proceso de selección, se estableció un tribunal, ¿verdad? Entonces, y un calendario que la propia ley establece que debe ser de 30 días aproximadamente, que es lo que se aplica, ¿verdad? Y hoy se vuelve a establecer ese mismo mecanismo y efectivamente hay un tribunal, hay un calendario, se ha hecho cómo hacer, digamos, la difusión tal como establece el propio estatuto, ¿verdad? Hemos publicado por los medios el calendario electoral, ¿no es cierto?, para poner a conocimiento de todas las universidades, y aparte de eso, ya la membresía, los miembros y las otras universidades, ¿no es cierto?, han sido notificadas, ¿verdad?, para poder participar de este proceso. O sea que en ese sentido yo no veo de que acá, y salvo esa parte, ¿verdad?, no estoy ni estamos para propiciar mecanismos o avalar procedimientos excluyentes a la gente, ¿verdad? De hecho, la gente, y entre abogados más todavía, ¿verdad?, donde está establecido una asociación que es de conocimiento de las universidades privadas, aquellas que están habilitadas, digamos, con el requisito constitucional, y un proceso abierto, público, ¿verdad?, publicado, y del cual pueden participar todos aquellos que sean o no parte incluso de la asociación, ¿verdad? Ahora, vivimos, como yo siempre suelo decir, doctor Constancio Mendoza, en un país que yo califico de la cultura de la sospecha, ¿verdad? El representante de las universidades privadas de la Facultad de Derecho, desde la creación del Consejo de Universidades, recayó en la figura, primero porque el único que cumplía el requisito es representante de la Universidad Católica. Ninguna otra universidad hasta hoy, ¿sí?, ha ocupado, digamos, ese lugar en el Consejo de la Magistratura. Incluso ya en elecciones pasadas había universidades que cumplían con ese requisito, Sí. y fueron incluso a instancia judicial, ¿verdad?, con este verdad, tema, sí. donde hubo un par de dudas de cómo se resolvió judicialmente el tema. Eso no es una cuestión menor. Y la otra cuestión que no es menor es que, digamos, precisamente usted es docente de la Universidad Católica. Sí. Usted preside una asociación donde, digamos, hoy el representante actual en el Consejo de la Magistratura, el miembro titular, es de la Universidad Católica, ¿verdad? Son datos que no son menores, ¿verdad?, en términos, reitero, el contexto de la cultura de la sospecha. Y donde la mayor cantidad de los que conforman el padrón precisamente son de la Universidad Católica. Mi pregunta puntual, además de ese contexto, ¿los miembros del tribunal de qué universidades son y cómo se conformó? Los miembros, bueno, efectivamente. Porque ya está conformado, perdón, ya está conformado el tribunal. Está conformado el tribunal, está, digamos, en andamiento el cronograma electoral. Ahora, un detalle que hay que, si vamos a hacer un detalle numérico, ¿verdad? Aquello que has expresado de que la cultura de la sospecha, de que yo no puedo responder eso en el sentido de que, porque no tengo el mismo criterio, ¿verdad? O sea que ninguna organización, ¿verdad?,
está exento de tener dificultades o controversias en alguna cuestión. La hubo, se resolvió por los mecanismos establecidos entonces, ¿verdad? No puedo adjudicarle ningún calificativo a los órganos que han resuelto eso porque han sido los órganos competentes. Se ha culminado ese proceso y bueno, este tema es apasionante a la vez que complejo, complicado hablar entre colegas, ¿verdad? Porque todos conocemos la vigencia de las normas jurídicas, ¿verdad? Y todos tenemos, y no es necesario que yo, mucho menos, le habilite o obstruya el derecho de la gente a cuestionar, a participar, a recurrir en lo que se quiera o se piense que esté, digamos, fuera de un contexto legal, por si acaso, ¿verdad? Entonces, la Universidad Católica tiene 17 sedes en 10 departamentos, ¿verdad? Entonces, numéricamente probablemente tenga alguna forma de tener una presencia mayor a nivel nacional, ¿verdad? Eso no constituye, digamos, una especie de atropello a la situación actual, ¿verdad? Es la realidad que existe, ¿no es cierto? Y la participación o no de las otras entidades, otras facultades, se fue dando, digamos, o se va dando de acuerdo al interés que tienen también aquellas en ser parte de un proceso como este, ¿verdad? Que desde luego siempre estamos en posición y en posibilidad de ir mejorando las situaciones de gestión de una situación como esta y de participación y de selección para un órgano tan importante como coincidimos acá en la mesa, como el Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Perdón, le reitero la pregunta porque ella no me contestó, doctor. Sí. ¿Quiénes son los integrantes del Tribunal Electoral? Le voy a dar los ¿De nombres qué universidades provienen? ¿Y cómo se conformó? Me contesta a la vuelta de la pausa. Sí, cómo no. No sin antes hacer la siguiente aclaración. Si bien la Universidad Católica tiene 17 sedes a nivel del país, hay otras universidades privadas que tienen incluso 30, 35, 40, ¿verdad? O sea, eso bajo ningún punto de vista puede considerarse como un argumento convincente y suficiente. Uno. Segundo, bien, respetamos obviamente lo que los órganos judiciales deciden, pero imposible no sospechar cuando el representante precisamente de ese órgano por las universidades privadas no solamente estaba en el Consejo de la Magistratura como miembro titular, sino también estaba en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. O sea, la sospecha tiene sus argumentos, no es simplemente porque se me antoja o porque se le antoja, digamos, a la ciudadanía simplemente sospechar. Hay argumentos para la sospecha. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. Quedó pendiente la pregunta, ¿quiénes integran el Tribunal Electoral, doctor Constancio Mendoza? Sí, son miembros del Tribunal Electoral Independiente el doctor Javier Esquivel, el profesor Jorge Barbosa, el profesor Miguel Ortiz. ¿De qué universidades son? Sí, son de la Universidad Católica. ¿Todos de la Universidad Católica? No, porque acá hay una particularidad también. Los docentes no solamente están, digamos, enseñando en una sola universidad, ¿verdad?
Hay docentes que sí están en la Católica a la vez que están, digamos, en otros lugares también, ¿verdad? No, perfecto, Entonces, pero la representación institucional acá no es un dato menor, ¿verdad? O sea, bien yo puedo por la movilidad enseñar en 5 universidades, sí. pero digamos, dentro de una organización de este tipo, realmente qué representación institucional yo tengo, porque no puedo invocar a las 5 universidades donde yo enseño cuando se trata de una Claro, representación pero, institucional. da la particularidad también que en cualquier colectivo donde existen, digamos, o se van a establecer cargos de responsabilidad, na entero y collar hacer la carga de ella. No, cierto que Eso es upea, pero na anda ya entero viola, veini, pero anda ya viola y ciertas garantías Ahora, constitucionales y legales. Allá. No sé si hay una violación de norma alguna, de rango alguno, cuando en el ámbito de una organización establecida se toma, digamos, un punto, se plantea en el orden del día y se proponen personas o nombres y se constituye ahí. Eso es lo que ocurrió, ¿verdad? Nosotros no podemos... Lo otro, bueno, claro que todo acto es opinable, criticable, pero en el caso mío, ¿verdad? Nada me anima a que acá, y mucho menos haya yo tenido una decisión de designar a dedo, ¿verdad? Se hizo un planteo en la reunión, surgieron los nombres, se emocionaron, se aprobaron y quedó establecida, digamos, el Tribunal Electoral Independiente con estos compañeros docentes. Eso es lo que pasó, ¿verdad? O sea, yo no puedo, desde luego, aclaro una cuestión, ¿verdad? A mí en absoluto me incomoda, digamos, ¿verdad?, de que se ponga en reparo, porque más todavía en esta profesión, y a mí me parece bien, ¿verdad?, de que se planteen críticas, se planteen puntos de vista, porque querramos o no nosotros, este es un espacio que también está aportando elementos, y bueno, entre catedráticos, entre docentes, ¿verdad?, nada más creo que nos anima a que vayamos puliendo y mejorando el perfil, digamos, y la performance de un ámbito como este, y más todavía en este momento que en el país, digamos, buena falta le hace a un buen debate profundo, no solamente sobre esta cuestión, sino por muchos temas que son de vital importancia para nuestro país. Así que no te preocupes por los planteos que se hacen, que a mí no me incomodan. Perfecto. En ese contexto, y retomando lo que plantea el propio doctor Constancio, doctor Jorge Rolón Luna, el tema del respeto a la institucionalidad, ¿qué es lo que se cuestionaría, digamos, de cómo se está llevando adelante este proceso eleccionario? Bueno, yo ya he manifestado algunas cuestiones, sí. No sé si cabe repetirlas, pero cuando el colega Constancio habla de nos reunimos, se decidió, se votó, yo preguntaría, ¿quién, cuándo y cómo se convocó eso? ¿Sí? ¿Cuál fue la publicidad de esos actos? ¿Están esas actas a disposición de quien quiera verla en alguna página web, en algún lado, para saber quiénes votaron, quiénes le promocionaron, le propusieron, por ejemplo, a los miembros del Tribunal Electoral? Y aquí es algo, yo no quiero personalizar, reitero, pero es imposible en nuestro país muchas veces. Antes de personalizar un poquito, quiero leer lo que dice el artículo 5 del Código Electoral. La normativa electoral por disposición constitucional se aplica, o sea, los principios y normas del sufragio, dice literalmente la Constitución, se aplican a las organizaciones de la sociedad civil, o también organizaciones llamadas también organizaciones intermedias. ¿Ok? Entonces, el Código Electoral debe leerse por analogía como aplicable también, mutatis mutandis, a estas organizaciones de la sociedad civil u organizaciones intermedias. El artículo 5 dice, la imparcialidad de todos los organismos del Estado es la norma de conducta a la cual deben ceñirse rigurosamente todas las personas encargadas de cumplir cualquier función dentro de los organismos electorales. Acá le sacamos Estado, ¿y qué es lo que dice esto? Que yo cuando fui juez apliqué esta norma una y otra vez, lo he planteado también en términos de escritos siendo ya abogado, que quienes cumplen funciones electorales tienen que ser imparciales. ¿Sí? No pueden ser amigos de quienes están postulando o lo que fuere. Y sobre todo, no puede haber una masiva integración de parte de un sector, en este caso no político, pero aunque tal vez lo sea también al final del día, pero sí gremial. Entonces eso es absolutamente objetable. Eso es algo esa es una violación flagrante del artículo 5 del Código Electoral, que a su vez
nos remite a normas constitucionales. Entonces, vuelvo a lo que dije al comienzo. Hoy en día hay unas exigencias en materia de estándares, de transparencia, de participación, de rendición de cuentas, que esto no cumple mínimamente. Y reitero lo que dije al comienzo. Y estamos hablando de un órgano que tiene rango constitucional y que cumple delicadísimas funciones. Y no olvidemos, Constancio, Francisco, quienes nos están viendo, las críticas y la poca, podríamos decir, reputación o buena reputación que tiene el sistema de selección de jueces en Paraguay. Bajo fuego graneado hace rato. Y quienes han estado a lo largo del tiempo, sobre todo en los últimos tiempos, pero no únicamente, no han satisfecho las expectativas ciudadanas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que tenemos un órgano que a su vez se autorreproduce, porque si el Consejo de la Magistratura, vamos a suponer que le reconoció a este órgano, se reconocieron a sí mismos, porque el que preside o el que planea por sobre este órgano va a ser candidato nuevamente. Entonces es como que yo me estoy reconociendo a mí mismo y reconociendo a mis amigos, ¿sí? Y este es un país pequeño. Puede que seamos profesores de tal o cual universidad, pero nos cruzamos todos los días en los pasillos. Si enseñamos en la Universidad Católica o en la Universidad del Norte o en la del Pacífico, nos cruzamos todos los días. No es que somos desconocidos. Entonces, eso es algo que desde esa perspectiva que yo señalaba, de esos estándares mínimos, que no se han cumplido a lo largo del tiempo, nos van a dar probablemente, y quiero hacer una pregunta muy breve después a Constancio, pero nos van a dar probablemente 3 años más de una representación bajo sospecha, de una representación a su vez que nunca ha rendido cuenta a la ciudadanía, ni a los profesores de Derecho de todo el país, ni a los profesores de Derecho de las universidades habilitadas, en síntesis al mundo académico al cual responde. Porque ¿qué es lo que tenía en mente el constituyente cuando dice un representante de las universidades privadas, de la Facultad de Derecho de las universidades privadas? ¿Sí? Por un lado el gremio, los abogados, por otro lado un poder del Estado, por otro lado otro poder del Estado, y después dice el mundo académico. O sea, el mundo académico estamos hablando de gente que publica un libro por año por lo menos, que tiene una trayectoria de investigación de temas jurídicos, una trayectoria de vida académica real, ¿sí? Y eso, si hilamos más fino, vamos a encontrar que eso tampoco se cumple. No hay gente así que uno dice, oh, qué currículum tiene, yo me callo, este es un tipo brillante. Sí, lo llaman de otros países para dar conferencias, escribe, publica, es un referente en tal tema. No, no existe eso. No hay. Entonces, ¿cuál es la representatividad real, más allá de estas violaciones concretas a la norma y de este procedimiento opaco, por no decir oscuro, en donde no hubo participación, no hubo publicidad, donde se puede decir, y voy a recurrir al lugar común para que se entienda bien, entre gallo y medianoche se hizo y se llama... El 6 se publica la convocatoria en la famosa página de clasificado de los diarios que nadie lee, entre paréntesis, porque nadie ya lee diarios en papel hoy día, y nadie lee esa sección. Y cuando vence, esto para ubicarnos más en el tiempo y en el espacio, porque estas cosas cuentan, cuando vence el plazo para presentar apoderados y movimientos. O sea, la puerta que cierra y que abre poder candidatarse a ser miembro del Consejo de la Magistratura. El 9, 3 días después. Y no solamente 3 días después. 2 de esos 3 días son, uno es sábado y el otro es domingo. O sea, ni siquiera días hábiles. Es grave esto, porque se repite, ¿sí? Y esto, yo creo que esto no debería quedar así, por lo menos tenemos que elevar nuestra voz contra este tipo de cuestiones, porque hay una legitimidad de origen, ¿sí? Y otra de ejercicio. Así mismo. Yo tengo que ser alguien que ocupa un cargo por una legitimidad indiscutible en términos de origen, y a su vez está el ejercicio del cargo. ¿Qué hice? Voté siempre por los mejores, voté por el currículum, me asocié ahí a los distintos grupos políticos que están ahí, políticos partidarios que están ahí y que hacen que tengamos el sistema de justicia que tenemos en Paraguay, lastimosamente. Se me fue el tiempo, pero quiero darle por lo menos un minuto al doctor Constancio para responder estos cuestionamientos, sobre todo de las fechas del proceso electoral. Bueno, en primer término, opinar yo del calendario que estableció el propio tribunal sería inmiscuirme en la tarea del propio Tribunal Electoral Independiente, ¿verdad? Comprendo. No lo voy a hacer, porque de lo contrario estaría hablando de cosas que no me competen y no es mi responsabilidad en este sentido, en esa labor específica, ¿verdad?
La otra cosa, ¿verdad? Toda acción pública, ¿verdad? Y está bien que sea así, debe estar, digamos, en observación, ¿verdad? Acá se ha expresado algunas cuestiones. Violación flagrante se ha calificado de oscura, medio oscura, un montón de... Todo eso va a ser, digamos, tal cosa cuando y en el momento de que se recurra, se plantee, digamos, en los ámbitos que correspondan, se dinamice esto. En mi gestión no tengo, ¿verdad? Y yo no tengo ningún problema en pasarles a ustedes, ¿verdad?, la vida institucional de esto para que lo pongan, digamos, en observación. Desde luego, creo yo que en nuestro país hay una falta de mejoramiento o de creación al fin de un criterio de institucionalidad nacional, ¿verdad? La representación, no en esta, a mí al menos no veo como lo ve Jorge, hay una crisis de representación general. Desde luego me gustaría, ¿verdad?, que lleguemos a la perfección que pretende el doctor Jorge de esto. No, no Constancio, no me ponga gustaría, en mi boca cosa que no dije. Yo dije estándares mínimos. Dije. Y bueno, no perfección, mínimos, sí, estándares mínimos de publicidad. Entonces, ¿verdad? Lo cual yo estaré seguramente, estoy ya, digamos, inmerso en la observación y estaré cuando deje esto, porque mi propósito es dejar al fin una asociación que se quede establecida como un ámbito donde sí haya un gran sector, que es el académico, que tenga una representatividad, que tenga una visión general de la importancia. No creas que la importancia que le da la descripción que al órgano no la tenemos nosotros, la tenemos también. Me gustaría, terminado el proceso o al paso de este proceso, dar visibilidad de que en la asociación que hemos hecho el esfuerzo de conformar, quienes estuvimos de acuerdo, quienes no, tuvimos rencillas, tuvimos conflictos, pero que quede establecido un ámbito que prestigie la academia y lleguemos a los estándares que acá mi amigo Jorge ha descrito, ¿verdad? Yo no digo que no sea ese el estándar de esta gestión nuestra, ¿verdad? Algunas cosas comparto, otras no, él me conoce, yo no tengo problema en debatir, me gustaría con más tiempo también sin ningún problema, pero aspiro a que este proceso termine con la participación, la selección y que la representación cumpla, digamos, el cometido que le establece tanto la Constitución como la ley que organiza el Consejo de la Magistratura. Bien, se me fue lastimosamente el tiempo, pero vamos a dar continuidad. Ya asumo el compromiso. Doctor Constancio Mendoza, gusto. Usted tiene el espacio aquí para lo que necesite en relación con este tema, porque de la producción de Periodística de Visión País estaremos acompañando muy de cerca este proceso por las informaciones que manejamos, por las documentaciones que nos hacen llegar y nuestra única preocupación es el respeto a la institucionalidad. Muchas gracias, doctor Jorge Rolón Luna, por acompañarnos y por colaborar con nosotros hoy. También al doctor Constancio Mendoza. Muy amable. Gracias a ti y gracias a Jorge. Muy amable. A la vuelta de la pausa Gracias. presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, de la mano de Estela Ruiz Díaz, hacemos el análisis político y económico de la actualidad. Hay una exacerbación de la enemistad social. El otro a priori es un enemigo, es un peligro. La desconfianza nos encierra con nuestros miedos, no lo resuelve. La salud mental es una búsqueda. Tiene que ser una búsqueda de un compromiso para la vida. Yo creo que en líneas generales estamos hablando de un mundo que se ha complejizado mucho, yo te diría por lo menos en la última década. En Contexto, en su nueva frecuencia, martes y jueves a las 19 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. El proceso eleccionario del representante de las universidades privadas en el Consejo de la Magistratura está siendo cuestionado seriamente por distintos actores universitarios.
Este cuestionamiento tiene que ver con que se violan disposiciones constitucionales y legales. Hay dudas de cómo se conformó el Tribunal Electoral. Hay dudas respecto de los calendarios, que los tiempos fueron muy perentorios y, además de ser perentorios, solo contempló, un día hábil. No participan todas las universidades privadas que ya cumplen con el requisito constitucional, y la mayoría de los que integran precisamente esta asociación proviene de una universidad que hace más de 20 años que está precisamente en el Consejo de la Magistratura. Inadmisible es para la figura de la academia, de la universidad, cuestionamientos de violación de disposiciones constitucionales y legales. Esperamos que esto se pueda reorientar. Desde Visión País estaremos acompañando muy de cerca este proceso y dando a conocer a la opinión pública. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.